Jorge Bucay. Yo, si algo puedo agradecerle a la pandemia, es tener oportunidades como esta. Pues de lo contrario, hubiera esperado a que vinieras o a que yo te visitara en algún lado. Así que hay que anotar que esta pandemia también tiene sus cosas buenas. Bueno, gracias, muchas gracias, muy amable. La verdad que no alcanza el daño producido por el beneficio procurado. Vamos a cumplir un año de distinta forma en distintas partes del mundo en relación a este coronavirus, y son demasiadas pérdidas. El sentimiento de desánimo, de desesperanza, es pues difícil combatirlo. A través de tus cuentos, a través de tu carrera, a través de lo que le compartes a la gente, hay muchas cosas que me gustaría que nos platicaras, que nos contaras, porque sí podemos, pues de alguna manera, luchar por salir adelante. No podemos quedarnos en donde estamos ni como estamos. Sí, yo creo que es así, es verdad que tenemos muchas cosas para hacer. Empieza por el hecho concreto de cuidarnos, por supuesto. Empieza por el hecho concreto de aceptar la realidad dolorosa, la realidad angustiante, la realidad incierta en la que tenemos que vivir. Pero es cierto que si bien esta pandemia nos sacudió a todos en muchos sentidos, la vida sigue adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante, por nosotros, por los que vienen atrás. ¿Cómo manejar nuestros pensamientos para darle para adelante en estos momentos? Yo creo que en principio hay algunas pautas que uno puede dar para ayudar, pero ninguna será determinante, quiero decirte, ¿no? Yo no quiero hacer de esto un discurso a la violeta, ¿no? En el falso optimismo de todo va a estar bien. No me gusta hacer eso porque no corresponde con mi manera de pensar. Yo siempre pongo como ejemplo la historia de un hombre que va caminando por un sendero y encuentra a un esclavo miserable, hambriento, delgado, sangrando, que está durmiendo al costado del camino soñando que es libre. Y entonces él se pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Debería despertarlo para que sepa que su sueño de libertad es nada más que un sueño? ¿O debería dejarlo dormir para que por lo menos en el sueño disfrute de la paz de esa libertad soñada? Y esta pregunta lamentablemente no tiene respuesta. Depende de la decisión de cada uno, ¿no? En lo personal, yo sé que si el esclavo soy yo, quisiera que me despiertes. Yo sé que he dedicado toda mi vida a despertar de sueños maravillosos a gente que me consultaba cuando tenía vidas espantosas, ¿no? Pero ¿sería lícito que alguien se dedique a que los otros sigan durmiendo? Supongo que sí. Yo creo que el optimismo sin remedio, el optimismo absurdo, que es ese que dice, bueno, todo se va a arreglar, bueno, no pasa nada, bueno, vamos a pasarla mal, pero después vamos a pasarla bien, no hay que preocuparse. Todo ese optimismo no me parece que sea bueno. Especialmente porque la palabra optimismo no quiere decir eso. A veces uno cree que optimista es aquel que sabe que todo va a terminar bien, y no es así. La palabra optimista viene de opus. Opus quiere decir trabajo, tarea. Optimista es aquel que ve la realidad con todos sus pesares y problemas, pero que sabe que hay cosas por hacer, que hay trabajo para hacer. Optimista es aquel al que se decide a trabajar para cambiar esa realidad odiosa, para volverla a una realidad mejor. En ese optimismo creo. Y creo en este caso que justamente de esto se trata. Se trata de trabajar para hacer de esto el menor rastro dañoso posible, para sacarle algún partido a esto malo que ha pasado, para aprender de esto malo que ha pasado. Y este es el único optimismo que tendríamos que tener opción. En oposición a esto, ¿qué es un pesimista? Un pesimista es aquel al que le pesa tanto, como su nombre lo indica, le pesa tanto la realidad que ha decidido que no hay nada para hacer y se abandona a su suerte. Ese es el pesimista. Este trabajo que hay por hacer en muchos sentidos es volver a empezar. Hoy para muchas personas, para muchas familias, más que nunca es volver a empezar. Por una parte, perdieron algún ser querido, la peor de las tragedias que hemos vivido en esta pandemia, pero también hay otras pérdidas que se han ido acumulando. Me gusta la idea de volver a empezar. Y sobre todo me gusta la idea del sinónimo de volver a empezar, que es empezar de nuevo. Porque volver a empezar podría ser construir sobre las ruinas de lo anterior. Y empezar de nuevo es empezar de cero, como si no hubiera ruinas. A mí me gusta la idea de empezar de cero. Me gusta la idea de que la pandemia va a dejarnos el desafío de empezar
de nuevo. Porque la verdad es que creo sinceramente que nadie va a salir de esta pandemia tal como entró. Creo que esta pandemia ha producido cambios importantísimos, no solo las pérdidas, no solo las pérdidas, también las transformaciones internas. En algunos casos para bien, en otros para mal, en otros para muy mal, y nosotros vamos a vivir esa realidad, la realidad de las cosas que han cambiado, y que como han cambiado ya no son las que eran. En algún momento escribiste o dijiste, no lo recuerdo muy bien, que el mundo era un lugar para compartir más que para competir, ¿cierto? Sí, claro, absolutamente. Este es también un desafío para lo que tenemos que construir, ¿no? Porque la verdad es que si seguimos compitiendo por lo que quede, van a quedar menos de nosotros y vamos a terminar arruinando lo que estamos construyendo, ¿no? Se llama el problema de la sílaba central, ¿sabes tú? No. Si tú a competir le sacas el P, que es la sílaba central, y le pones par, que quiere decir compañero, amigo, prójimo, competir se vuelve compartir. Y es muy interesante darse cuenta que cuando uno comparte ya no tiene por qué compartir, no tiene por qué competir. Así que hay que hacer ese cambiecito de sílaba, me parece. Oye, pero déjame acudir a tu parte de terapeuta. Si bien lo que dices hace sentido y hacia allá necesitamos orientarnos para empezar de nuevo, para volver a empezar, cuesta mucho trabajo este dolor, esta incertidumbre. Estábamos demasiado acostumbrados a tratar de controlar y pues pensábamos que teníamos hasta cierto punto un control sobre nuestras vidas, ¿no? Hoy estamos más seguros que nunca de que el plan es el no plan. Y a veces cuando no hay un plan es difícil luchar por tu objetivo o pensar en tus sueños o checar tus expectativas. ¿Cómo nos manejamos en este sentido, Jorge? Mira, yo creo de verdad que en realidad la respuesta a tu pregunta está en tu pregunta. Porque lo cierto es que cómo nos manejamos, yo creo que hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Aprender a saber que estas cosas que antes apoyábamos en nuestra certeza de algunas cosas, que nos daban seguridad y por lo tanto nos daban poder y por lo tanto nos daban control sobre las cosas, esto se acabó. Se acabó. Es inútil la búsqueda de control sobre todas las cosas, está demostrado. Hay cosas que no vas a poder tener control sobre ellas. Y entonces, deja ya de buscar tener control sobre todo. Como tú dices, planear planeando, me parece que esa es una realidad. Ahora, para esto, uno tiene que conquistar la seguridad de que cualquier problema que él enfrente lo va a poder resolver. Y para los emprendedores también puede ser un momento muy interesante. He visto cómo personas pues, que tienen su profesión, de pronto se han puesto a dar clases de algo que les apasiona, que son buenos y que pueden ofrecer a otras personas que les interesa y cambia totalmente esta idea de cómo poder trabajar, cómo poder producir, cómo poder salir adelante de una manera distinta. Esto es algo muy interesante y muy válido que está sucediendo, ¿no crees? No, claro que sí. En realidad yo digo, casi como una burla, ¿no? Si no fuera porque lo estamos viviendo nosotros, este momento es muy interesante desde el punto de vista histórico. Nunca se ha vivido, creo yo, y si alguna vez se vivió está lejos de nuestro recuerdo, una hecatombe mundial que alcance a tanta cantidad de personas a la vez y simultáneamente y en la misma o mayor magnitud. Nunca. Estamos viviendo una experiencia novedosa, en realidad, que teóricamente debería despertar el interés de todos los historiadores del mundo cuando ya haya pasado. Pero ahora lo padecemos y entonces no hay ninguna ganas de curiosear en cómo viene, ¿no? Pero que es interesante, es interesante. Ahora, todo depende de cuál sea tu visión del mundo. Si yo creo, como creo, que el hombre puede con esto, si yo creo, como creo, que no existe un desafío insalvable para la capacidad humana de recrearse, si yo creo, como en realidad creo, que todos podemos encontrar la manera de reinventarnos, de recrearnos, de renacer ante esta realidad, entonces puede ser que el sufrimiento sea mucho, muchísimo, infinito, pero no necesariamente tiene que representar que nos va a aniquilar. Es verdad, alguna gente no va a llegar al futuro. Es doloroso decirlo,
pero es así. Oye, y algo que me sorprendió, como a todo el mundo, fue la capacidad de los científicos, de estas mentes brillantes, de estos genios unidos, y pues lo rápido que lograron las vacunas. Esto sí es una enseñanza, porque unidos podemos hacer muchas cosas y de repente lo teníamos olvidado, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, era una situación tan dramática que era juntarse todos para un mismo objetivo, ¿no? Y esto, por supuesto, que sumó un montón de posibilidades de encontrar la salida. De todas maneras, la vacuna llegó más lento de lo que todos quisiéramos, pero más rápido de lo que era esperable, ¿no? Y como todavía hay que seguir experimentando, porque además hay que encontrar las vacunas que además cubran las posibilidades de las nuevas cepas, los virus suelen mutar con mucha facilidad, y entonces habrá que buscar protecciones más efectivas para las mutaciones de los virus, ¿no? Así que la guerra no está terminada, pero sabemos cuáles son las herramientas, sabemos cuáles son las armas, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto debe resolver el tema, ¿no? Mi hijo y yo decidimos que había 5 etapas en esta historia del enfrentamiento con virus, y las llamamos los cinco escalones de las A. De las A. Y el primer escalón era el de la ausencia, el de negar la realidad, ¿no? El de hacerse el que no pasa nada, ¿no? El de alejarse de lo que la vida realmente le presenta, ¿no? El del alejamiento. Pero claro, ese dura poco, porque poco después aparece la verdad. Y la verdad es la aceptación, la segunda A, la aceptación. Esto es un problema y está sucediendo, ¿no? La aceptación. Esa aceptación viene con otra A también, que es parte del mismo escalón, que es la angustia. Cuando uno se da cuenta de lo que está pasando y acepta que esa es la realidad y acepta su incapacidad para vencerla de inmediato, entonces se angustia. Entonces alejamiento y angustia, segundo paso. El tercer paso, después de la angustia, es la adaptación. Uno empieza a adaptarse a esta realidad, adaptarse a la realidad que está viviendo después, porque no puede seguir viviendo negándose, porque no puede seguir oponiéndose a la realidad que se le impone. Y entonces viene una etapa de aceptación con adaptación, donde uno empieza a adaptarse al barbijo, a la distancia social, a las cámaras, a las limitaciones. El cuarto escalón se llama aprendizaje. Ya no es solamente adaptarse, ahora es aprender a vivir en estas condiciones. Y aprender incluso a disfrutar de verse a través de una pantalla o de verse con un barbijo. Uno aprende a reemplazar una cosa por otra y a compensar algo que no puede por otra cosa que sí puede. Y el quinto escalón, que yo creo que es el más importante, es, yo diría, el avanzar hacia el futuro. Avanzar hacia el futuro. Esto es programarnos para lo que sigue. Además de haber aprendido, y además de habernos adaptado, y además de haber aceptado, y además de habernos angustiado, y además de haber sobrepasado por eso, ahora tenemos que empezar a pensar en que hay un mañana, que de hecho se ve, en el horizonte se ve que hay un mañana, donde este virus seguramente seguirá circulando, donde algunos cuidados seguirán teniendo que estar, pero donde el mundo ni se cancela, ni se para, ni se destruye. ¿Te parece si para despedirnos, Jorge, jugamos al filo? Muy bien. Jugamos al filo, asociación de ideas. Libertad. Lo más importante del mundo. Emprender. Lo segundo más importante. Felicidad. Certeza de estar en el camino correcto. Familia. Incondicional. Crisis. Oportunidad para cambiar lo que está mal. Amor. La alegría de que alguien exista. Jorge Bucay, muchísimas gracias. Más que una entrevista, más que una charla, nos quedamos con cada una de tus palabras, como siempre. Muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de tus pasos. Gracias, que gracias de todo corazón. Un beso. Gracias, cuídate mucho también tú.